Eh, Buenas noches, estimada Jessica. Vamos a empezar la tutoría de hoy. Voy a saltarme, no voy a seguir en el orden. Estamos de este rato en la tercera unidad. En en el sílabo están puestas tres unidades. La primera se refiere al prólogo y la introducción. La unidad 2 a la lógica nomológica, es el capítulo 2. Y en la tercera unidad he hecho una selección de los capítulos 3 en adelante y hoy vamos a ver el capítulo 7 y el acápite cuarto y su anejo sobre la moralidad objetiva. A ver, Jessica, en el programa de la materia, en el sílabo, está una sección titulada El trilema del bien común. No sé si eso vimos nosotros en Fundamentos de Filosofía Política. No sé si usted asistió a esa clase en que el trilema es que el principio del bien común o es falso, o es trivial, o justifica el statu quo. Ahora, bueno, el, eso está puesto como primer punto de la unidad 3. Voy a alterar el orden y me voy a saltar al capítulo 7, sección cuarta, que es la última. Verá, como antecedentes para este abordaje del tema de la moral o ética, da igual, es lo siguiente, a ver. A ver, perdón, a ver, ya, puede ser, ya, le espero. Estimada Jessica, el, para contextualizar esta temática, tenemos que partir de que el derecho positivo es insuficiente, ¿sí? A ver, para justificar esto de una deficiencia que tiene el derecho positivo, y es la cuestión de la fundamentación. ¿En qué se basa el derecho? Si es que decimos que en última instancia es cuestión simplemente de voluntad de los legisladores o de una asamblea constituyente, parecería que eso no satisface a muchos. Por ejemplo, cuando discutimos la cuestión de en qué se basan los derechos humanos, podría parecer que eso sería una cuestión simplemente de consenso o una convención, pero eso sería caer en última instancia en hacer depender los derechos humanos de la voluntad de los legisladores. Y eso no convence a muchos. Por tal motivo, algunos que quieren dar una justificación externa al derecho positivo, pero sin recurrir al derecho natural. Por lo tanto, rechazando la existencia del derecho natural y por lo tanto quedándose dentro de los marcos del positivismo, se recurre a la moral o a la ética, ¿sí? Entonces, la idea es, recuerden, creo que en una otra clase vimos lo que era el moralismo, ¿sí? Esta es una versión del positivismo que lo que afirma es que la moral o la ética
constituyen el fundamento del derecho. Se supone el derecho positivo, ¿no? Bien. Entonces, pensemos aquí, por ejemplo, en los derechos. ¿Sí? Los derechos serían una exigencia de tipo moral o ética y desde ahí se pondría límites al contenido del derecho. ¿Sí? Bien, entonces, esta es una variante, una especie del positivismo, tratando de subsanar la cuestión de, en última instancia, en qué se basa el derecho positivo y para darle un sustento, un soporte que supuestamente es objetivo, ¿sí? O sea, si es que es difícil negar la existencia de derechos, entonces se supone que estos derechos son objetivos, ¿sí? Y esa objetividad de alguna manera se transmitiría al mismo derecho. Pero el, el derecho sería derivado y como fundamento estaría la moral. Bien, pero si no estoy mal, creo que en el capítulo 1 que veíamos, sí, el que ahí había un recorrido circular, muchos positivistas creo que alardean de haber logrado la separación del derecho con respecto a la moral. Y en cambio, pasados los lustros, llegamos a otra posición dentro de la misma corriente positivista que deshace esa separación y vuelve a juntar derecho y moral. Bueno, entonces lo que al inicio era un éxito, un mérito, esa separación con el moralismo que es positivista, volvemos a recurrir dentro del derecho a la moral. Bueno, ahora, entonces, este es la contextualización para que usted vea por qué Lorenzo dedica una sección y un anejo en el capítulo 7 a discutir acerca de la moral. Y aquí yo he añadido estos signos de interrogación, no están en el texto, pero la respuesta que da Lorenzo es que la moral es totalmente subjetiva. ¿Sí? Si está ahí moral objetiva, eso es pensando desde el punto de vista de los moralistas, ¿sí? Una moral objetiva. Bueno, ahora empecemos, o mejor dicho, continuemos tratando de dar una mejor caracterización de qué es la moral, cómo se entiende la moral, ¿sí? A ver, bien, lastimosamente no es una tarea sencilla y a ver, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es? ¿Sí? Si estuviéramos en un curso de ética, entonces la unidad 1 es acerca de qué es la moral o la ética. A ver, Lorenzo, excepto en una nota a pie de página, él hace referencia a que Hegel hace esa distinción entre ética y moral, pero
normalmente en el texto lo toma como si fuera sinónimo de ética. ¿Sí? A ver, quienes suelen tender a distinguir ética y moral, están pensando en que la primera, la moral, es relativa, es decir, depende de una cultura, de un tiempo y lugar. No es lo mismo, por ejemplo, la ética de los judíos que la ética de los griegos, ¿sí? O la ética, podemos decir, de la India, de una ética de China o de África. Ahora, se supone que la ética, en cambio, es universal. Trata de encontrar principios que sean válidos en todo tiempo, por lo tanto, es incambiable. No tiene nada que ver con algún ámbito local. Lorenzo no acepta esa distinción y para él, y ya vamos a ver, toda ética o toda moral es subjetiva. Pero, ¿qué se entiende por ética? Nosotros podríamos pensar que la ética es un sistema normativo, es decir, nos da pautas, reglas para saber cómo comportarnos. Y por lo tanto, entonces nos pone deberes, tanto positivos como negativos, es decir, las prohibiciones, y también nos da derechos, derechos morales. ¿Qué más? Bueno, sabemos que los, los tres calificativos deónticos de obligatorio, prohibido, ilícito, son interdefinibles. Si nosotros definimos uno, tomamos como primitivo uno de ellos, a través de la negación definimos los otros dos. Entonces, supongamos que tomamos como primitivo la noción de deber. ¿Ya? Ahí tenemos una de las temáticas de la ética o la moral. La otra cuestión es el problema del bien. ¿Qué es el bien? Ahora, ¿por qué no podemos definir la moral en términos de sus objetos de estudio? Es decir, la moral como aquella disciplina que estudia el deber y el bien. El problema es que hay filósofos que, por una parte, no creen que existan deberes. Deberes en sentido moral. Eh, en este momento tenemos que diferenciar totalmente moral y derecho, ¿sí? Entonces, si es que no especifico, ¿sí? Recuerde, el tema de esta clase es la moral. Si es que si no especifico a qué normas me estoy refiriendo, estoy hablando de la moral, pero hay filósofos que cuando discuten qué es la moral, niegan que en la vida humana haya reglas morales, deberes morales. Y peor si es que se trata de expresar en leyes, como por ejemplo, no mentir, cumplir las promesas, no matar. Esas son reglas generales y hay éticos que son, por ejemplo, particularistas, ¿sí? Que creen que no hay leyes, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso depende de caso por caso. ¿Ya? Y de ahí viene el nombre. Es decir, cada acto particular
tiene que ser analizado con sus propias características, los agentes, las personas involucradas, y sin necesidad de ajustar ese caso particular en una regla general. Entonces, no podemos nosotros definir la moral como una teoría que tenga principios. Hay otros filósofos que creen que los juicios éticos, como por ejemplo no torturar, son simplemente una manifestación de los sentimientos. Esos son los emotivistas, y que por lo tanto, cuando alguien dice, o si es que nosotros consideramos la naturaleza de ese juicio ético de no torturar, simplemente lo que dicen los emotivistas es que una persona está aprobando o tiene una actitud de aprobación con respecto a no torturar. Propiamente esos enunciados, perdón, esos juicios éticos no tienen valor de verdad, sino que simplemente expresan los sentimientos de las personas. ¿Sí? ¿Ya? El emotivismo es una corriente ética que está estrechísimamente relacionada con el neopositivismo. Entonces, para los emotivistas, los juicios éticos no son ni verdaderos ni falsos. No hay deberes. ¿Sí? A ver, para el emotivismo, esto quizás no hace falta decirlo, la ética es totalmente subjetiva. ¿Sí? A ver, hago aquí entre paréntesis una aclaración. Lorenzo va a estar de acuerdo con que la ética es subjetiva, pero las razones que él tiene no son las mismas del emotivismo. ¿Sí? Lorenzo, por lo general, va contra el positivismo en general. Y recuerde que el justpositivismo es simplemente la aplicación del positivismo filosófico al ámbito del derecho. Y cuando aplicamos el positivismo a la ética, entonces una de sus derivaciones es el emotivismo. También hay el prescriptivismo. A ver, que cree que las órdenes, los mandatos, es decir, los deberes, no son ni verdaderos ni falsos. Por lo tanto, no nos dan conocimiento. ¿Y eso por qué? Porque no afirman nada. ¿Sí? Entonces, a ver, pensemos, por ejemplo, en oraciones o verdaderas o falsas. Puedo decir, la puerta del estudio está cerrada, la lámpara encima de mi cabeza está prendida, hoy es de día, pueden decir, hoy es lunes. Esas oraciones pueden ser o verdaderas o falsas, por ejemplo, de acuerdo a la concepción correspondencialista. Si es que en este momento la lámpara o el foco del estudio está prendida y yo digo, la lámpara está prendida, eso podemos considerarlo como verdadero. Y si es que la puerta, fíjese, la puerta del estudio, a ver, usted ve que ahí está cerrada, y yo digo, la puerta está abierta,
entonces eso es falso porque no corresponde con la realidad. Pero en cambio, si es que yo pido le puedo decir a usted, Jessica, apague la luz, o Jessica, cierre la puerta. Yo, y usted me, a ver, digo, los positivistas o los neopositivistas creen que este mandato o esta orden es un imperativo, ¿sí? Yo le estoy pidiendo que haga algo. Aquí no se está afirmando y por lo tanto no se está afirmando nada. Estoy yo ordenando lo que haga una acción. Y esa orden, eh, por ser imperativo, no es ni verdadera ni falsa. Usted no me puede decir lo que usted dice es falso. Eso estaría fuera de lugar. Usted puede decir, me resisto a obedecer o ya lo hago, pero la cuestión de la verdad y falsedad está fuera de lugar con respecto a los mandatos. Usted puede decir que esta orden es desatinada, inconveniente, no es juiciosa, pero lo que no puede decir es que es falsa o que es verdadera, porque no estoy afirmando nada. Supuestamente, esa es la posición de los neopositivistas, ¿sí? O en particular de los prescriptivistas, ¿sí? Las obligaciones, cuando, cuando están formuladas en una oración, carecen de valor de verdad, ¿sí? No son enunciados y por lo tanto no tienen valor de verdad, no son ni verdaderas ni falsas, ¿sí? Una orden o se cumple o se incumple, se obedece o se desobedece, pero no tienen esta evaluación alética, ¿sí? Bien, ahora fíjese, entonces, si es que si los deberes no pueden ser evaluados con respecto a la verdad y falsedad, entonces, y nuevamente, estamos muy cercanos de este ámbito subjetivo. Entonces, hay filósofos, resumiendo, que al estudiar la ética, no están de acuerdo con que se defina a la ética como el estudio de los deberes, porque objetivamente no hay deberes, ¿sí? Ahora, Lorenzo cree que tenemos deberes morales, ¿sí? Pero a la hora de definir la ética, no podríamos decir que la ética estudia los deberes, precisamente para dar cabida el, a, a estas posiciones, no porque esté de acuerdo con ellas, sino para tratar de tener una plataforma común con todos aquellos filósofos que se han dedicado a la ética y tienen una visión particular sobre ella, ¿sí? Entonces, hay que tratar de caracterizar la ética de la manera, tal vez, menos parcializada que sea posible, ¿sí? Al momento de dar una definición, deberíamos aspirar a ser lo más neutrales que nos sea posible. Y eso como aspiración, como ideal. Luego, en la práctica, veremos si es que eso es posible o no. Pero creo que si nosotros nos ponemos en el punto de vista opuesto, usted verá que si es que de entrada sabemos que en cualquier disciplina filosófica hay varios problemas que reciben respuestas distintas, incluso opuestas, y que es un terreno, el de la ética, sumamente discutible, al igual que en la estética
y en realidad en todas las disciplinas filosóficas, al momento de definir un determinado término, no puedo ser parcializado. Es decir, por ejemplo, definir de tal manera un concepto y simplemente ya, por definición, estoy resolviendo algún problema o algunos problemas al favor de mi corriente. Eso sería, por supuesto, una estrategia censurable, criticable. Entonces, para tratar de delimitar un terreno en el que podemos encontrarnos personas que pensamos diferentes, tratemos de poner los límites de una manera que sea aceptable incluso a los contrincantes. Ese es el espíritu detrás de estas consideraciones que le hago. Entonces, esta dificultad es reconocida por Lorenzo en el texto y entonces no podemos definir la moral como el estudio de los deberes, porque hay éticos que niegan que hay deberes. Entonces, habría que el expresarnos, tratar de delimitar la ética de alguna otra manera. Y veamos qué definición presenta Lorenzo de lo que es la ética. A ver, tenemos una caracterización en la sección cuarta del anejo. Y ahí dice que es una ética que se ocupa de intenciones y actos en la que uno se guía por la conciencia con fines de perfeccionamiento personal. ¿Sí? 4 características. ¿Sí? A ver. Bien, verá. Entonces, en primer lugar, fijémonos en aquí esta distinción entre acción o hecho e intenciones. Las acciones están en la realidad, en la práctica, son reales, se pueden percibir, son empíricas. En cambio, las intenciones son entidades mentales. Una intención podríamos equipararla con un propósito o un deseo, una aspiración, aquello que uno pretende realizar. Pero eso no se puede observar, está dentro de la mente de cada persona. ¿Sí? Y, y por supuesto, se pueden juzgar si es que uno tiene buenas o malas intenciones. ¿Sí? Es difícil atribuir intenciones a otra persona. Cada uno conoce sus propias intenciones, ¿sí? Y que pueden estar ocultas a los demás. Pero esas intenciones también pueden ser juzgadas desde el punto de vista moral, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, si no estoy mal, es en alguna carta de San Pablo, que dice que aquel varón que deseó la mujer de su prójimo ya pecó en su pensamiento, ¿sí? Entonces, las intenciones también forman parte o están dentro del campo de la moral, ¿sí? Ahora, pasemos acá. Entonces, la moral no se ocupa solamente de lo que hacemos, sino también de lo que pensamos hacer, ¿sí? Ahora, siguiente elemento, ¿qué criterio tenemos nosotros para juzgar? Aquí entra el papel de la conciencia, ¿sí? Ahora, veamos. Y por supuesto, la conciencia se entiende que no es universal. Cada uno tiene su conciencia, ¿sí?
las personas actuamos diferentemente y bueno, se supone que en esta conciencia eh, habrá ciertas reglas que se aceptan, ciertos principios a los que uno se acoge, a lo que uno respeta, puede ser siempre, puede ser a veces, pero esas reglas son personales. Aquí está la subjetividad. ¿Sí? A ver, por ejemplo, pensemos, ¿qué pasaría? Eh, supongamos, pensemos en la moral que es mayoritaria en nuestra sociedad ecuatoriana, el cristianismo. ¿Qué pasa con aquellos que no han conocido el mensaje cristiano y supuestamente se presentan ante el, será ante Dios, o pensemos un tribunal divino y tiene que ser juzgado? Va a recibir el premio o el castigo eternos. ¿Cómo se le juzgará si es que no ha conocido el cristianismo? La respuesta que podemos dar a esa pregunta es, se le juzgará de acuerdo a sus propias creencias. Si es que la persona creía en su conciencia, tenía ciertos principios y nunca los aplicó, entonces habrá que censurarle. En cambio, otra persona, y por más que no tenga principios cristianos, sino que haya sido formado, educado con otra moral, entonces al momento de juzgar su vida, su persona, el criterio eh, legítimo para hacer esa valoración será si sus obras se ajustaron a sus creencias. ¿Sí? Entonces, ese es un criterio general para juzgar. Entonces, bueno, es la conciencia la que va a servir como el tribunal desde el cual se va a juzgar tanto las acciones como sus intenciones. Y finalmente, el objetivo, el fin que persigue la ética es el de la eh, perfección espiritual, perfección del alma o una realización personal. ¿Sí? Se supone que hay un modelo que uno tendría un modelo ideal al que uno tendría que acercarse. En este sentido de ir mejorando, ir dejando de lado, eliminando los defectos, el, los aspectos negativos que tiene cada uno en su carácter, en su voluntad, etcétera, y para emprender un camino de perfeccionamiento. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en llegar a la santidad, ¿sí? A ser virtuosos, a forjar nuestro carácter para que se nos, a fuerza de hábitos, de esfuerzo, disciplina, podamos nosotros con mucha facilidad y quizás a la final automáticamente hacer lo que es correcto. ¿Sí? Entonces, todo eso el, toma tiempo y hay que ejercitarse para llevar esa vida virtuosa. Bien, entonces, estas son las características de la ética o de la moral, nos da igual. Y ahora la pregunta que se hace Lorenzo es la de si esa ética debería ser la base del derecho, obligatoria necesariamente el derecho tendría que estar limitado por la ética. ¿Sí? A ver, entonces ahí hay una pregunta. ¿Sí? Bien, entonces Lorenzo cree que, bueno, la respuesta es no. Ahora, ¿por qué? El, Lorenzo cree que
el derecho es objetivo y esta característica no la tiene la ética. Entonces, veamos las razones. ¿Sí? A ver, si nosotros nos preguntamos en qué se basa la ética, ¿cómo sabemos que existe? Y, o sea, ¿qué razones tenemos nosotros para afirmar la existencia de la ética? ¿Sí? Ojo, por favor, si usted revisa cada una de estas características, ahí no aparece la cuestión de los deberes y por lo tanto tratamos de entrar en problemas con los particularistas, con los prescriptivistas y emotivistas. Entonces, esta definición o caracterización es mucho más abarcante que la inicial que podríamos proponer y que realmente es estrecha, podemos decir. Ahora, ¿en qué se basa la ética? ¿Sí? A diferencia del derecho, incluso el derecho natural, podemos nosotros partir de la constatación que hay leyes positivas. ¿Sí? Toda sociedad tiene leyes, unas estarán escritas, otras no, sobre todo pensando en toda la evolución humana. No hace falta que estén escritas, porque la escritura es un invento relativamente reciente, pero eso no quiere decir que antes de la invención de la escritura no había leyes. Había leyes, pero orales, e incluso antes de que se haya inventado el lenguaje, seguramente también había leyes y que son respetadas, acatadas y cuya violación también se sanciona. Entonces, las leyes son independientes del lenguaje, por lo menos del lenguaje articulado que manejamos ahora. Y esto no es una particularidad del ser humano. En otras sociedades, como por ejemplo la de abejas, también hay normas. Las abejas se comunican por señas. Por ejemplo, cuando una abeja exploradora quiere avisar a sus compañeras que en tal lugar, a tal distancia, en tal dirección hay alimento, eso lo comunica por medio de un vuelo. Y las compañeras perfectamente entienden qué está diciendo, diciendo entre comillas. ¿Sí? Entonces, ese es un lenguaje, ahí hay una transmisión de un mensaje y se entiende lo que transmite el emisor a los receptores. Entonces, hay ahí una comunicación. Y por supuesto, las abejas tienen sus códigos de convivencia, hay ahí normas, y sin embargo no hay un lenguaje articulado como es el nuestro. Y similarmente podemos decir también el ser humano antes de tener lenguaje articulado tenía que tener normas, y esas normas eran conocidas por todos los miembros de la sociedad. ¿Sí? Entonces hay que separar normas del lenguaje. No toda norma está enunciada en una oración. ¿Sí? Ahora, bueno, decía, toda, toda sociedad tiene su sistema normativo, su ordenamiento jurídico, y lo que hace el jurista o el filósofo del derecho es, por abducción, que es un tipo de razonamiento, extraer las normas que están presentes en todo ordenamiento jurídico.
para explicar la posibilidad del derecho positivo, tenemos que extraer ciertas normas universales. Algunas de ellas están en la lógica jurídica. Y eso es un procedimiento racional. Entonces, como punto de partida tenemos el derecho positivo y del cual por abducción se extraen las normas del derecho natural por un método racional. Ahora, y por supuesto, ahí está la base de la objetividad del derecho. En cambio, si es que quisiéramos ver cuál sería el correlato de esta objetividad del derecho, ¿qué encontraríamos en la ética? ¿Cuál sería nuestro punto de partida? O sea, ¿hay alguna base universal que sirva de punto de partida como para, a partir de esa constatación de normas universales, extraer principios éticos? La respuesta es no. Por ejemplo, volvamos acá a la cuestión de los derechos. Podemos pensar, por ejemplo, en la Declaración Universal de las Naciones Unidas del año 48. De los 58 países, o son 56, ya no me acuerdo, que existían, estaban reconocidos en el año 48. A ver, si no estoy mal, creo que eran 56 países. El día de la votación, 8 países se opusieron. Bueno, la manera diplomática de expresarlo es decir, no están a favor, se abstienen de votar, ¿sí? Pero eso es para que su actitud no sea tan dura y tan fuerte como decir, votamos en contra. Entonces simplemente se abstienen. Por un lado, eran países del bloque comunista, y si no estoy mal, ahí eran seis países que, por varios motivos, uno de ellos es que la declaración reconoce que la propiedad privada es un derecho humano y por ser comunistas no podían estar de acuerdo con eso. Otra razón era que no se reconoció el derecho a la rebelión de los pueblos contra una dictadura o tiranía. Piense usted en Hitler, Mussolini, Franco, que eran gobiernos fascistas, y no hay un derecho de la colectividad para derrocar al gobierno. Que esa es otra razón que tenían los del bando comunista, y Arabia Saudita y Sudáfrica seguramente no querían la igualdad de todos los seres humanos, especialmente hombre y mujer. Entonces, esos 8 países votaron en contra de la Declaración supuestamente universal de los derechos humanos. Entonces, ni siquiera en cuestiones tan básicas nos ponemos de acuerdo. Ahora, ya han pasado más de 70 años, unos 73 de esa declaración, y la discusión sigue. Se suelen dividir los derechos humanos entre civiles y políticos y sociales y económicos. Los sociales y económicos son, por ejemplo, los de salario digno, vacaciones pagadas, seguro social, para no nombrar solo 3, sino solo 3. Además está, por supuesto, el vivienda, etcétera, etcétera. Esos derechos son discutidos desde el mundo occidental. ¿Sí? Creen que los derechos propiamente dichos son los civiles y políticos, pero no los sociales y económicos. Entonces, la discusión sigue hasta nuestros días. Entonces, ¿sobre qué base podemos decir aquí hay algo universal? ¿Sí? Si incluso el derecho al trabajo, el derecho a la vida es cuestionado, ¿sí?
Bueno, si es que en ontología, por ejemplo, se discute hasta el principio de identidad, no se diga aquí en ética que no se discute, ¿sí? Entonces, y bueno, no quiero dar la impresión, estimada Jessica, que cuando hablamos de lógica jurídica no haya ningún principio nomológico que sea indiscutible. No voy a ese extremo, pero lo que sí puedo afirmar es que es cuestión de grados. Cuando hablamos de lógica jurídica, estamos ante principios que son menos discutibles, pero cuando pasamos a la ética, el grado de debate crece muchísimo más, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos pretender que el derecho se base en la ética, ¿sí? Cuando hay toda esta diversidad de corrientes, ¿sí? Aquí yo le he mencionado simplemente tres: el, el particularismo que se opone a las leyes, el emotivismo, el prescriptivismo, y ya dentro de las otras corrientes que admiten deberes, tomemos por ejemplo los estoicos, el Santo Tomás, el marxismo. Ya con eso hacemos 6 corrientes. Eh, Pidámosles que ellos discutan 6 meses y vamos a ver si es que sacamos algo en limpio. Seguramente salimos con las manos vacías, ¿sí? Nadie admite lo que diga el otro. Bueno, tal vez estoy exagerando, pero si es que hacemos un comité de ética con seis filósofos, un kantiano, un utilitarista, no se van a poner de acuerdo, ¿sí? Es sobre la eutanasia, el aborto y otras cuestiones. Entonces, si es que la ética no tiene esa posibilidad de armar un consenso, nos va a arruinar todo el derecho, ¿sí? A diferencia de lo que es las pretensiones del derecho natural y cuyo núcleo es la lógica jurídica o lógica nomológica, ¿sí? Bueno, otro problema es el de el conocimiento, ¿sí? O si quiere usted, nociológico. Eh, ¿Qué acceso tenemos a esas verdades éticas? ¿Sí? ¿Cómo las conocemos? ¿Sí? Entonces, hay algunos filósofos que creen en la intuición, ¿sí? Pero lo que para uno es ver clarísimo la verdad, otra persona puede decir, no tengo esa capacidad de visión directa, inmediata de esa verdad moral. No se me presenta a mi mente, estoy ciego, ¿sí? Entonces, la intuición no puede ser base de la objetividad, ¿sí? Porque eso también es subjetivo. Lo que para usted es intuitivo, para otra persona es contraintuitivo, ¿sí? Bueno, a ver, eh, ¿qué más? Pensemos finalmente en el utilitarismo, ¿sí? Como otra corriente de ética, ¿sí? Utilitarismo en general. Recuerden que el utilitarismo lo que afirma es que la acción obligatoria es aquella que produce la mayor felicidad para la mayoría. ¿Sí? Maximizar la cantidad de bien. Ahora, los utilitaristas pueden decir que a su ética no se le aplica esta definición, sobre todo por esto de acá, ¿sí? Que el, su criterio de que la acción obligatoria está dependiendo de que esa acción tenga las mejores consecuencias, ¿sí? Obligatoria es aquella acción que produce la mayor cantidad de bien, ¿sí? Ahí tenemos un criterio que es objetivo. Entonces, ¿cómo podemos decir que
toda ética es subjetiva, ¿sí? La razón que da Lorenzo es que incluso dentro del utilitarismo, sí se aplica este criterio de conciencia, porque cuando el utilitarista dice que es obligatoria aquella acción que tenga las mejores consecuencias, sabemos que las consecuencias se refieren al futuro y nosotros no podemos de antemano conocer el futuro, sino solamente lo que nosotros pensamos que va a suceder. Es lo que se llama las consecuencias esperadas o previstas y no las consecuencias reales. Por ejemplo, pensemos en un chofer. Está con su carro en una carretera y hay unos chicos que le jalan dedo, le piden un aventón. El chofer para, les hace subir y después de un momento, el carro es impactado por un camión y mueren los jóvenes. Ahora, juzguemos la acción del chofer. ¿Era correcta o no? Como somos, si es que somos utilitaristas, entonces las intenciones no cuentan para nada. Por más que el chofer haya querido hacerles un favor, el hecho es que perdieron la vida, eso es perjudicarles, y no solamente a ellos, ya se truncó su vida, a los familiares, ahí hay sufrimiento. Pero estamos pensando que por culpa de un tercero murieron los chicos, ¿sí? Pero dejemos de lado la cuestión de la responsabilidad, solo juzguemos si es que la acción de haberles recogido fue correcta o no, buena o mala, positiva o negativa. Los resultados son negativos. ¿Quiere eso decir que la acción era negativa? Ni siquiera el utilitarista del acto estará de acuerdo con esa consideración. El utilitarista del acto tiene que decir que el chofer hizo lo que debía porque no conocía eh, qué iba a pasar. ¿Sí? Entonces, lo único de lo que podemos nosotros garantizar que es el deber es juzgar de acuerdo a las consecuencias previstas. Y por lo tanto eso está filtrado por nuestras mejores creencias. Luego, volvemos acá. ¿Sí? Las consecuencias que sirven de criterio de la moralidad de una acción no son las reales, sino las que uno cree que van a suceder. Y eso es subjetividad, ¿sí? Incluso en el utilitarismo. Entonces, el, se descarta que el derecho pueda basarse en una disciplina filosófica que es harto debatible y en la cual es dificilísimo conseguir consenso. Ahora, Lorenzo cree que el derecho busca el bien común. En cambio, aquí este perfeccionamiento es personal, individual. ¿Sí? Una cosa es, la ética se ocupa del bien, pero en cambio el derecho no se ocupa del bien en general, sino del bien común. Y ahí hay otra diferencia. Entonces, bueno, creo que en una hora es un corto tiempo como para poder ahondar todos los detalles. Tal vez tenga que dedicar otra hora a esta temática, pero creo que se alcanza a ver que hay una dualidad de intereses, fines entre los que persigue la ética y los que persigue el derecho. ¿Sí? Entonces,
la conclusión a la que llega Lorenzo es que los destinos de ambas tienen que estar separados. Y me parece que indiqué en otra ocasión los primeros en reconocer que hay que separar los principios del derecho de los de la ética fueron dos justnaturalistas, Kant y Pufendorf. Y luego esa separación la asumió, la retomaron los positivistas. ¿Sí? Bueno, pero creo que ya estamos en el límite del tiempo y tengo que acabar